Hola chicos, bienvenidos. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes, aunque sea en la distancia y de manera asincrónica. Espero que estén bien. Mi nombre es Ivania Madrid y les estaré acompañando en esta videoclase en donde hablaremos de la expresión oral. Empezamos con esta imagen en donde podemos ver cómo una persona de cierta manera se está comunicando con otra, o al menos le está haciendo llegar un mensaje a otra persona que evidentemente no está desarrollando o configurando el mensaje de la mejor manera. Vemos en la parte del lado de la persona que escucha o que recibe el mensaje un color como rojizo que podemos interpretar que las cosas no se están desarrollando de la mejor manera. Y es que poder hablar, poder emitir palabras para decir alguna frase, algún mensaje o alguna información no es suficiente. Hay algunas pautas muy importantes para que nuestro mensaje y nuestro rol como emisor pueda ser el mejor. Eso vamos a ver ahora, precisamente en el tema que ya les adelanté, expresión oral. Se vuelve entonces importante entender o comprender qué significan estas palabras de expresión y oral. Para ello, hemos recurrido al diccionario de la Real Academia. Y las primeras dos acepciones que vemos ahí están relacionadas precisamente con la palabra expresar, con ese verbo que implica la acción de expresar, y esta simple frase de 3 palabras que termina con esa palabra tan repetitiva aparentemente de expresión, nos está diciendo mucho, porque expresar me lleva a mí a comprender que es manifestar, es externar palabras, miradas y gestos a partir de algo que yo quiero dar a entender. Y esa simple palabra de expresión es muy completa porque implica no solo la parte de comunicar oralmente algún mensaje, sino cómo otros elementos pueden acompañar y enriquecer ese mensaje que yo quiero dar. El punto 3 y 4 tiene que ver con qué implica la oralidad, ¿verdad? Y ya cuando hablamos de oral, ya implica el poder configurar textos a través de la palabra hablada. Sigamos. Entonces, si queremos entender qué es la expresión oral, podríamos definirlo como esa expresión o esa destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral. El simple hecho de mencionar lo lingüístico implica el poder comprender, el poder dominar aquellas disciplinas de la gramática, como son la ortografía, la sintaxis, la semántica, la morfología, etcétera, y todo esto aplicado a la producción de mensajes orales. Nosotros, cuando nos expresamos, nos convertimos en un emisor que necesita de ese receptor que reciba el mensaje que yo quiero dar. En nuestro rol como comunicadores, nosotros constantemente vamos a estar cumpliendo ese rol de comunicar, porque en sí nuestro trabajo implica hacer llegar a otros un mensaje, pero no se limita a la simple información, no se limita al simple informar, yo traslado, yo te digo, sino que en algún momento también recibimos un feedback de parte de ese público, de parte de ese cliente, y el rol se empieza a compartir. El emisor, el comunicador, también juega ese rol de receptor y tiene que también saber desenvolverse en la parte de retroalimentación o de generar un feedback a esa persona, pues que en algún momento determinado, como ya lo mencioné, ha tomado el rol inicial del comunicador, que es el de emitir un mensaje. Pero acá me parece muy interesante que, según el diccionario, el comunicador es esa persona que está capacitada, que está entrenada, que conoce de la mejor manera
para hacer llegar un público y sintonizar con esas masas, es decir, hacer llegar el mensaje de manera adecuada, efectiva y eficaz a fin de lograr los objetivos comunicativos planteados. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues necesitamos conocer, desarrollar y poner en práctica algunas técnicas para que nuestro discurso sea comprendido y sea bien recibido por nuestros interlocutores. Tengamos en cuenta los siguientes principios, entre otros que también podemos tomar en cuenta. Primero, definamos. Nosotros partimos de un objetivo comunicativo. En el ámbito profesional y en el ámbito personal, nosotros deberíamos tener una finalidad del por qué y el para qué yo voy a construir un mensaje. Ese objetivo tengámoslo claro, no lo olvidemos, porque a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. A veces uno termina diciendo, pues no hubiera dicho nada, o mejor no hubiera dicho esto, o mejor lo hubiera dicho diferente. Pero esto se puede evitar cuando nosotros estamos 100% conscientes de ese objetivo, de ese para qué yo quiero comunicar. Y aquí empieza todo. Y aquí inicia todo porque a partir de esa finalidad comunicativa, yo empiezo a reflexionar sobre todas esas ideas que de pronto se vuelven importantes o relevantes para formar parte del discurso. Yo empiezo a investigar de ser necesario, a conocer mejor la situación o el tema del cual yo quiero hablar, a poder seleccionar esas ideas importantes, esas ideas principales y secundarias que van a fortalecer y a enriquecer el discurso. Y asimismo, yo puedo también incluir ideas que tal vez no son tan relevantes, pero contribuyen de manera significativa y orientan de una mejor manera lo que quiero decir. A partir de esta información y de este conocimiento, entonces yo ya puedo darle una estructura al mensaje. Es decir, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué es lo primero que quiero decir, qué es lo segundo y así hasta llegar con qué quiero cerrar mi discurso. Esto es importante y esto le dará seguridad al momento de poder expresarse. También es muy importante saber llevar un control del tiempo. Cuando estamos en una conversación con 2 o 3 o más personas, es importante poder respetar tiempos del habla, no únicamente sostener y mantener el discurso, sino que dar espacio a la retroalimentación. Pero si en dado caso estamos exponiendo algún tema, estamos presentando algún tema en donde me han dado cierto espacio para poderlo desarrollar, esa estructura anterior tiene que estar relacionada con ese tiempo. Si son 20 minutos yo tengo que utilizar de manera efectiva, eficaz, para poder incluir todo lo que quiero decir. Es que hay tanto que quiero decir que 20 minutos es muy poquito. O los nervios me ganan y digo poquito, ¿verdad? Y me tardo 7 minutos cuando tengo 20 y cuando quizás el público estaba esperando un poco más de mí. Entonces la estructura me ayuda a poder llevar y a poder respetar un tiempo y a su vez yo tengo que saber controlar ese tiempo de manera disimulada, ¿verdad? No estar viendo el reloj a cada rato y estar muy preocupado porque el tiempo, hay tanto que quiero decir y el tiempo se me está acabando o hay tanto tiempo que tengo y tan poco material que tengo. Y eso se vuelve importante en el momento de la expresión oral. Es decir, la expresión oral no inicia cuando yo empiezo a desarrollar un discurso. Empieza previamente con los puntos que hemos visto anteriormente o en las diapositivas anteriores. Estar atento también a mi interlocutor para ver cuándo conviene ahondar, para ver cuándo conviene repetir, para ver cuando esta persona quizás no me está comprendiendo o no me está captando o no me está prestando atención. ¿Por qué? Porque aparte de mi objetivo comunicativo, se suma a mi objetivo comunicativo, pues la necesidad de que la persona que me está escuchando comprenda lo que le quiero decir en el sentido que le quiero decir. Y para lograr eso,
como comunicador, tengo una gran responsabilidad, así que tengo que estar atenta o atento si el mensaje está siendo bien recibido. Como comunicadores nos vamos a enfrentar con diferentes tipos de receptores. Por eso es importante hablar con sencillez, con poco o nulo tecnicismo, a fin de lograr precisamente que el mensaje, que el discurso se entienda. Hablar de la manera más accesible, que me puede entender esa persona que ha tenido la oportunidad pues de estudiar incluso hasta posgrados, como aquella que no ha tenido la posibilidad incluso de aprender a leer o a escribir. Ambas tienen que ser capaces de entender el mismo discurso. Así, yo estoy haciendo un mejor rol como comunicador o periodista. Y no está de más recordarles que entre muchos muchos tips que yo puedo darle, siempre hable con cortesía, siempre sea cortés y educado al inicio, durante y después de su discurso, sea cercano a la gente y también sea breve. Cuando le digo breve no es que hable poquito, sino que evite no redundar cuando no es necesario o que su discurso no se base en estar redundando, yéndose por las ramas, abordando puntos que tal vez no vienen mucho al caso, sino que utilizar las palabras adecuadas y oportunas y que enriquezcan el discurso que usted está desarrollando. Definitivamente la comunicación oral implica conocimiento, saber qué es lo que quiero, para qué lo quiero, qué quiero lograr, qué información necesito ampliar, complementar, dominar, pero también otras habilidades aparte de los tips que hemos visto. Y estas habilidades tienen que ver con nuestros comportamientos. ¿Cómo así? Lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Habíamos dicho que el emisor se vuelve receptor. Entonces, no solo importa la capacidad y la competencia de saberse expresar y de dominar alguno de los tips que les he mencionado, sino también ser un buen oyente. Aquí usted puede hablar o ver, mejor dicho, la diferencia entre ser un buen oyente y ser un buen hablante. Puede ponerle pausa y puede leerlo con más atención, sin olvidar esto que le estoy diciendo. Cuando nos expresamos oralmente, también hay que ser buen oyente y observador. ¿Por qué? Porque la gente se comunica no solamente con palabras, no solamente con sonidos, sino que también con su lenguaje corporal. Y esto lo podemos retomar en ser buen oyente, ¿verdad? Tal vez no de manera literal, pero sí en el sentido de yo te veo que frunces el ceño, entonces no me estás comprendiendo o estás reflexionando o tienes dudas. Es decir, estoy captando ese mensaje que tú me estás retroalimentando, ¿verdad? Para que ese círculo entre ser emisor y receptor sea muy productivo. Al final, escuchar activamente es uno de los comportamientos más valorados. El prestar atención o al prestar atención nosotros transmitimos que estamos recibiendo el mensaje. Estamos informando que somos capaces de entender y de interpretar lo que se nos está diciendo. Y sobre todo, somos capaces de demostrar respeto y valor a esa persona que se está comunicando o se ha interesado en transmitirnos un mensaje. Les hablé de la comunicación no verbal. Y ese es el lenguaje que complementa las palabras. Hay un investigador que investigó precisamente el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal en las relaciones interpersonales o aquellas relaciones más personales en donde nosotros transmitimos más nuestras emociones o manifestamos más esas emociones. Y él decía que en esas relaciones el lenguaje verbal solo representa el 7% de la comunicación o del mensaje real que se quiere transmitir. El paraverbal, que es el que acompaña pues, a las palabras, el 38%. Y el no verbal, el 55%. Conozcamos rápidamente esto del lenguaje corporal
para también considerarlo cuando nosotros tengamos que desarrollar un discurso oral. Tenemos un apoyo gráfico que resume todos los elementos que tienen mucho que ver con la comunicación no verbal. Vemos que la comunicación no verbal tiene factores asociados al lenguaje verbal, es decir, a la palabra, ya al discurso que nosotros escuchamos cuando una persona nos está hablando. Y estos factores asociados a la palabra hablada son tono, es decir, el tono, la tonalidad, la musicalidad que le imprimimos al lenguaje o al texto oral, ritmo, volumen. El ritmo tiene que ver con la rapidez del discurso, con la lentitud del discurso, o cómo nosotros jugamos entre rápido, lento, un ritmo medio cuando estamos hablando. El volumen que utilizamos, a veces es necesario elevar el volumen, a veces es necesario pues no elevarlo, ¿verdad? Y no estoy hablando necesariamente que cuando me enojo elevo el volumen de mi voz, no, sino que dependiendo del auditorio, el lugar, el entorno acústico de donde yo voy a expresarme, dependiendo de eso, pues yo tengo que ajustar también el volumen de mi voz de manera adecuada al lugar en donde estoy para que ese mensaje no solo esté bien estructurado, sino que tenga un nivel de volumen adecuado para llegar al receptor. Hablamos de silencios, el saber hacer pausas, el saber dar el tiempo, la oportunidad al receptor para que pueda reflexionar sobre lo que estoy diciendo. El timbre es una característica particular de la voz. Usted y yo tenemos timbres diferentes, ¿verdad? Todos son únicos e irrepetibles, al igual que las huellas dactilares. Estos elementos o estos factores son estudiados por una disciplina que se conoce como paralingüística. De ahí tenemos otros factores, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con la comunicación no verbal y por ende con la expresión oral, ¿verdad?, que no tienen que ver directamente con el lenguaje, sino con aquellos apoyos, por ejemplo, la expresión facial, la mirada, ¿verdad?, que yo hago cuando hablo, me expreso, la postura que yo tengo, los gestos o ademanes que realizo. Eso lo estudia una disciplina que se conoce como kinesia. Y de ahí está la proxémica, que de hecho estudia la proximidad, ¿verdad?, que me da información respectiva a la confianza, ¿verdad?, o al grado de relación que yo puedo tener con alguien dependiendo la proximidad que yo uso para comunicarme con esta persona, y el espacio personal que también comunica, ¿verdad?, entre los interlocutores. Definitivamente la voz es la mejor herramienta para poder transmitir mensajes orales. Cuando nosotros utilizamos la voz de manera correcta, seremos capaces o podemos ser capaces de mantener la atención, enfatizando adecuadamente en aquellos puntos importantes del mensaje. Pero no solo eso, gracias al buen manejo de la voz, podremos ser capaces de transmitir confianza al receptor y así poder, gracias al apoyo de esos elementos paralingüísticos, destacar aquellos puntos interesantes del mensaje o del discurso oral. Ya hablamos del volumen y de la importancia que tiene de saberlo ajustar según los receptores con los que me estoy comunicando y el recinto en el que yo estoy. También esto tiene mucho que ver con la buena respiración. Cuando yo tengo una buena capacidad pulmonar y esa capacidad de sostener o de contener el aire, también eso me ayuda al volumen que yo voy a mantener, ¿verdad? Porque de la respiración también depende el adecuado volumen y que yo no me quede sin aire y después las palabras se me vayan. Es como que se escucha y es evidente que uno no tiene mucho aire o está cansado, ¿verdad?, por esa deficiencia en la capacidad pulmonar. Así que es muy importante entrenarnos y hacer ejercicios de respiración, aunque no lo crean, para ser un buen orador. También tenemos acá o podemos encontrar acá esta parte voy a cambiar diapositiva, de sostener o de mantener una adecuada entonación, un adecuado ritmo a lo que yo estoy diciendo, que no sea un mensaje plano y monótono, ¿verdad?, en donde todo yo lo he hecho como que soy un robot, sino que pueda jugar con la forma natural del habla
donde yo puedo hacer cambios de tono, cambios de ritmo, hacer pausas, ¿verdad? Y que no me escuche demasiado robotizado o esté viendo para arriba porque he memorizado todo y no se escucha natural. Esas cuestiones también hay que evitarlas. Hay que entrenar nuestra articulación, es decir, saber colocar adecuadamente mis labios, mi lengua, mis dientes en la pronunciación de cada palabra y ejercicios de articulación para que cada palabra suene con total claridad y que el receptor no diga o no piense que dijo, ¿verdad? No le entendí, no me quedó claro lo que dijo porque no pronunció bien, así que tome en cuenta el pronunciar bien y adecuadamente cada palabra cuando usted esté expresándose. Mirada, mantenga contacto visual. Si es una cámara, ¿verdad? Mantenga contacto con el lente de la cámara, no esté para otro lado viendo o para arriba, sino que es como que está viendo a la persona frente a frente, incluso cuando estamos en persona hay que mantener el contacto visual, ¿verdad? Así podremos comprobar el impacto de la explicación y el grado de atención que estamos despertando en el receptor. Use su cuerpo, sus manos, sus brazos, la manera en que usted se va a expresar con sus manos, eso enriquecerá el mensaje y lo volverá menos monótono. Asimismo, el tener una postura adecuada al momento de estar transmitiendo un mensaje es muy importante. Por ejemplo, si yo me encuentro sentada o estoy transmitiendo un mensaje en un entorno en donde yo debo de estar sentada, lo ideal es sentarnos cómodamente. Y cuando yo digo cómodamente, no me refiero a que usted va a desparramarse completamente en la silla, en el sillón o en el lugar donde pueda estar, sino que sentarse de una manera que no le cause incomodidad y que vaya a dar paso a que usted se esté moviendo, que usted se esté pues acomodando constantemente, pues debido a esa misma incomodidad en el estado en el que se puede encontrar. Si hay mesa, mantenga los brazos sobre la mesa. Y si no hay mesa y sus piernas están al descubierto o a la vista del público, evite estarlos moviendo constantemente. Por ejemplo, cuando uno está impaciente o en estado nervioso, tiende a mover las piernas, se está con sus pies sobre el suelo, ¿verdad? Como abrir y cerrar las piernas. Esos movimientos hay que evitarlos. Las señoritas, pues la recomendación es no cruzar sus piernas, sino que mantener sus dos pies sobre el piso con las piernas bien cerradas, ¿verdad? Y unidas, y también evitar estarse moviendo. Esto es para poder evitar distracción en el receptor y también para garantizar una buena imagen de su persona. En dado caso usted está parado, no permanezca inmóvil, tal cual estatua. Muévase en su entorno. Si puede pasar entre el público, pues camine entre el público. Si no, en el escenario que tenga, desplácese de izquierda a derecha, manténgase quieto un momento y después vuelva a trasladarse de un lugar a otro. Eso le ayudará a mantener la atención también de las personas y controle los movimientos del cuerpo. Como cuando alguien aplaude, ¿verdad? Que cuando está así, está exponiendo y está aplaudiendo o está moviendo las manos. No, que no se demuestre tensión, que todo fluya con la mejor o de la mejor manera posible. Evite muletillas, para eso nos entrenamos, ¿verdad? Ser consciente cuáles son nuestras muletillas y ser conscientes que las decimos. Y si yo me percato que voy a decir una muletilla, empezar a entrenarnos en guardar silencio. Es mejor hacer una pausa, evitar la muletilla y continuar con el discurso. Pero también evitemos esas pausas muy largas. Recuerde, ¿verdad? La máxima de cantidad, ni más ni menos, ni más información ni menos información necesaria en el discurso. Que la información sea de calidad y veraz, que sea relevante, importante y digna de traer a colación. Y el modo de decir las cosas, que tiene que ver mucho lo que hemos hablado. No olvide que el texto oral y escrito cumple con algunas propiedades
muy importantes, que es la lógica y la coherencia en la estructura del discurso, la adecuada cohesión con el que yo voy a unir mis ideas y la adecuación del mensaje en sí en relación con ese receptor. Y ya para ir finalizando, no olvidemos que la expresión oral me ayuda a mí a transmitir un mensaje para cumplir un objetivo. Y la comunicación no verbal me ayuda a expresar y a enfatizar de una mejor manera esa información que yo estoy dando a través del habla, para poder expresar sentimientos y emociones muchas veces sin decirlas, para sustituir también palabras a través de cómo yo voy a expresar con mi rostro o con mis gestos, por ejemplo, para orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado, para contradecir la comunicación verbal también. Explico esto por si no lo comprende. A veces se puede hacer alguna pregunta y la persona responde, sí, pero su lenguaje corporal, su comunicación no verbal está diciendo que no mucho, que no, que realmente no quiere, pero te está diciendo que sí por alguna razón. Entonces podemos profundizar más en esa parte. Y para regular la comunicación, voy a lo de arriba, imagen personal. No solo el habla, no solo la comunicación no verbal, sino que su presentación y su imagen juega un rol importante en el grado de credibilidad incluso que le puede dar la persona en el ámbito profesional. Así que acá se hace la invitación que cuando usted esté en un contexto académico y profesional, tenga una presentación personal adecuada. Con esto pues finalizo el tema expresión oral, pero también quiero invitarlos a participar de una dinámica. La dinámica se llama Cuéntame sobre ti. ¿Y en qué consiste? Consiste en que usted prepare un discurso oral para presentarse, para hablar de usted. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus intereses, sus gustos, sus finalidades al estudiar, ya sea la licenciatura en comunicación o en el técnico multimedia? ¿Qué rama de la comunicación o de la producción multimedia a usted le interesa? Aquellas cosas que usted quiera compartir con nosotros, incorpórelas en su discurso y grabe un video de una duración bien corta, bien breve, aquí ya les estoy dando el tiempo, de 1 a 2 minutos, en donde precisamente me hable de usted. Ponga en práctica lo que hemos aprendido y este video lo puede usted grabar estando sentado o estando parado, tal cual lo vimos acá en clase, siguiendo las recomendaciones. El video usted lo va a subir a una plataforma que se llama Padlet. Ese enlace usted lo encuentra o lo encontrará junto con este video. Una vez grabado el video, tiene todo el día para poderlo hacer, lo puede subir a la plataforma de Padlet. Si en dado caso usted pues tiene inconvenientes para subir el video, le voy a dejar también un enlace para que usted pueda ver cómo subir un video o cómo grabar un video desde esta plataforma, porque también se puede. Usted puede grabar el video aparte y subirlo o grabarlo directamente desde la plataforma. Esto ha sido todo por mi parte. Le deseo éxito, le deseo la mejor de la suerte y estaré atenta a ese video que va a compartir con nosotros, el cual representará una especie de tarjeta de presentación personal. Hasta luego.